¿Alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan en el techo, como si hablaras con un cielo mudo que no devuelve señales? ¿Y si te dijera que tal vez no es un problema de fe, sino de vocabulario? Sí, así de simple y así de profundo. Hay palabras que podrían estar saboteando tu conexión con lo divino. No por su sonido, no por su gramática, sino por lo que representan, por el mensaje oculto que transmiten incluso cuando tú crees que estás haciendo lo correcto. Y lo más perturbador es que son palabras que todos usamos. Una de ellas parece inofensiva, otra es casi una muleta del lenguaje, y la última es un juicio que muchos se repiten sin saber el daño que causa. Estas tres palabras pueden estar bloqueando la energía que debería fluir entre tu oración y esa fuerza más grande que algunos llaman Dios, universo, amor o conciencia. Inspirados en los escritos, investigaciones y filosofía espiritual de J.J. Benítez, un autor que ha desafiado dogmas y abierto mentes por décadas, vamos a desenterrar el verdadero poder de las palabras. Porque lo que dices sí importa, y más aún cuando lo dices en oración. Antes de continuar, pausa este momento y suscríbete al canal. Este contenido requiere valentía, apertura y curiosidad espiritual. Y si tú estás aquí, no es casualidad. Así que dale me gusta, activa la campanita y déjame un comentario con tus primeras impresiones. Tu interacción no solo me ayuda, sino que también abre este mensaje a más almas que lo necesitan. Volvamos. ¿Por qué alguien como J.J. Benítez, conocido por desafiar la historia oficial de la religión y narrar encuentros con lo divino desde perspectivas no convencionales, pondría atención a algo tan mínimo como una palabra? Porque las palabras son semillas. Algunas florecen, otras envenenan. Algunas conectan, otras distorsionan. Y cuando estás en estado de oración, esa pequeña distorsión puede convertirse en un abismo. Piensa en esto. Cuando eras niño, tal vez aprendiste que para rezar había que juntar las manos, cerrar los ojos y repetir ciertas frases. Nadie te explicó que lo más importante no era la forma, sino la intención. Pero la intención se contamina cuando se acompaña de palabras que reflejan duda, resignación o juicio. Hay frases que parecen humildes, pero que en realidad esconden culpa. Hay expresiones que creemos espirituales, pero en el fondo son pactos con la inseguridad. Tal vez llevas años orando desde la sinceridad, con dolor, con amor, pero sin resultado. ¿Y si simplemente te estás diciendo a ti mismo, sin saberlo, que no mereces ser escuchado? ¿Y si usas una palabra que le da permiso a la duda de ocupar el lugar de la fe? Esto no se trata de superstición, no es magia ni misticismo ciego, es psicología espiritual. Es entender cómo lo que sale de tu boca puede estar boicoteando lo que sale de tu corazón. Porque cuando oras diciendo sí, pero, o si tú quieres, o aunque no soy digno, estás enviando un mensaje contradictorio. Y lo invisible, lo divino, responde con claridad cuando tú hablas con claridad. A lo largo de este video, vas a descubrir 3 palabras específicas que debes eliminar de tu oración si de verdad deseas conectar con algo más alto, más sabio, más poderoso. Veremos por qué esas palabras son problemáticas, qué efecto tienen sobre tu energía y qué podrías decir en su lugar. Porque lo importante no es solo dejar de usarlas, sino reemplazarlas por lenguaje que potencie, que eleve, que conecte. Esto no es religión. Esto es energía, vibración, conciencia. Y si logras ver más allá del hábito, si tienes el valor de desaprender lo aprendido, al final de este video podrías tener una herramienta mucho más poderosa que cualquier oración memorizada. Vamos a empezar desmenuzando el por qué.
¿Por qué ciertas palabras pueden tener ese poder oculto? ¿Por qué, cuando las usamos, algo en nuestra intención se debilita? ¿Listo para replantear la forma en la que te comunicas con lo invisible? El universo no responde solo a lo que pedimos, sino a cómo lo pedimos. Aunque muchas veces creemos que nuestras palabras son solo una herramienta para comunicarnos, la verdad es que son mucho más que eso. Son vibraciones, intenciones, frecuencias. Son declaraciones del alma que configuran la realidad que experimentamos. Cada palabra que pronunciamos carga una energía, y esa energía no desaparece cuando terminamos de hablar. Queda flotando, influyendo, moldeando nuestras emociones, nuestras decisiones y también nuestras oraciones. No es casualidad que en casi todas las tradiciones espirituales antiguas se le diera un poder sagrado al verbo. En el cristianismo se dice, y el verbo se hizo carne. En el hinduismo se repite el mantra Om como vibración creadora. En el judaísmo, el nombre de Dios es tan sagrado que ni siquiera debe pronunciarse. En muchas culturas indígenas, las palabras eran consideradas medicina o veneno. Las palabras son puentes o muros. Cuando usas una palabra cargada de duda, miedo o resignación, estás construyendo un muro entre tú y aquello que estás invocando. Aunque lo hagas sin darte cuenta, la energía no miente. Imagina que estás hablando con alguien que dice confiar en ti, pero lo hace con los brazos cruzados, evitando el contacto visual, con una voz temblorosa. ¿Le creerías? El mensaje verbal y el no verbal se contradicen. Eso mismo ocurre en la oración. Puedes decir que confías, pero si tus palabras están empapadas de ambigüedad, de condicionamientos o de autonegación, el mensaje que envías es confuso, contradictorio, débil. Lo fascinante y también lo desafiante es que estas palabras saboteadoras muchas veces parecen humildes, parecen inocentes. Algunas incluso las aprendimos en la iglesia, en la escuela o en frases hechas que se repiten generación tras generación. Y por eso es tan difícil detectarlas. Están camufladas como parte de una fe respetuosa, pero en realidad están cargadas de contradicción emocional. Veamos un ejemplo. Cuando una persona ora diciendo, Señor, si tú quieres, ayúdame con este problema. La intención puede ser honesta, pero la palabra sí introduce una duda. En lugar de declarar con fe, estamos lanzando una moneda al aire. Como si dijéramos, tal vez sí, tal vez no, yo no tengo certeza. Y si tú no tienes certeza, ¿cómo esperas que la respuesta llegue con claridad? El universo es espejo, y si tú proyectas ambigüedad, recibirás respuestas ambiguas. No se trata de ser arrogante, ni de imponer nuestra voluntad sobre la de algo superior. Se trata de confiar, de hablar con firmeza, de orar como quien ya ha sido escuchado, no como quien espera ser considerado. Dakota Benítez lo plantea de una manera muy particular en sus libros. Él no dicta normas religiosas ni construye dogmas. Él observa, relata y deja que cada lector saque sus propias conclusiones. Pero hay un patrón que se repite en su forma de entender la espiritualidad, la certeza. En sus relatos de contacto, de fe, de misterio, la conexión siempre ocurre cuando la intención es clara, cuando no hay espacio para la duda disfrazada de humildad. Hay un momento en el que todos necesitamos revisar nuestro vocabulario espiritual, hacer un inventario de esas frases que repetimos sin pensar, sin sentir, sin cuestionar. Frases como, si me lo merezco, aunque no soy digno, tal vez pueda ser. Parecen inofensivas, pero tienen un peso simbólico enorme, porque detrás de esas palabras hay creencias, y detrás de esas creencias hay emociones que limitan. Lo que decimos moldea
lo que sentimos, y lo que sentimos moldea lo que creemos. Así que si tus palabras están moldeando una fe débil, una identidad espiritual rota o una expectativa mínima, ¿qué tipo de respuesta crees que vas a recibir? No olvidemos que muchas veces oramos desde la carencia, desde la herida, desde el trauma. Pero el lenguaje tiene el poder de transformar esa herida en sanación. Por eso es tan importante cuidar cómo hablamos con nosotros mismos y con lo divino. Una palabra mal usada puede reforzar la herida. Una palabra consciente puede empezar a sanarla. No buscamos que recites fórmulas vacías. Queremos que comprendas el poder que hay detrás de cada expresión que usas cuando entras en contacto con lo invisible. Las palabras que usas para hablarle a Dios, al universo o al todo, son las mismas que usas para hablar contigo mismo. Y si te hablas con duda, con resignación, con juicio, eso se convierte en tu vibración. Y tu vibración es tu oración real. Por eso, antes de revelarte las 3 palabras que debes eliminar de tus oraciones, necesitábamos establecer esta base. El lenguaje crea realidad. No porque lo diga un libro antiguo o lo afirme una corriente espiritual moderna, sino porque tú mismo lo experimentas todos los días. Cuando te hablas con respeto, te sientes mejor. Cuando te repites juicios, te apagas. Lo mismo ocurre en la oración. Las palabras no son solo sonidos. Son decretos energéticos que vibran, resuenan y moldean lo que viene hacia ti. Entonces, ¿por qué ciertas palabras tienen tanto poder? Porque llevan detrás siglos de programación, emociones encadenadas, dogmas insertados. Algunas nos fueron impuestas por miedo. Otras nacieron de una falsa humildad, de una cultura que confundió sumisión con fe. Pero hoy, aquí, vamos a romper con eso. Vamos a limpiar el lenguaje de la oración, no para hacerlo perfecto, sino para hacerlo auténtico. Para que cada vez que hables con lo divino, sientas que estás hablando desde tu centro, no desde tu condicionamiento. Ahora que comprendemos el terreno, es momento de mirar directamente al problema. Empecemos con la primera palabra que jamás deberías decir mientras oras. ¿Estás preparado para desafiar una creencia que tal vez has repetido toda tu vida? La primera palabra que debes eliminar de tu oración es una que muchos creen que demuestra fe, pero en realidad esconde un profundo condicionamiento. Sí. A primera vista suena absurdo. ¿Cómo algo que suena afirmativo puede tener un efecto negativo en la oración? ¿No es acaso el sí una forma de aceptar, de permitir, de entregarse a la voluntad divina? Pero aquí es donde aparece la diferencia clave entre lo que una palabra aparenta y lo que en realidad representa. En el contexto de la oración, el sí muchas veces no es afirmación, sino sometimiento. No es entrega libre, sino renuncia disfrazada de humildad. Cuando una persona ora diciendo, «Sí, Señor, haz tu voluntad en mi vida», lo hace desde la creencia de que está siendo obediente, respetuoso, incluso sabio. Pero esa frase implica que lo que uno desea es secundario, irrelevante o indigno de ser considerado. Se coloca toda la carga en una fuerza externa, como si uno no tuviera derecho a expresar sus propios deseos, sus propias necesidades. El sí se convierte en una rendición pasiva que corta el flujo de intención clara. Y lo más grave es que esa renuncia se celebra como virtud. Aprendimos a ver la obediencia absoluta como el camino más seguro hacia lo divino, cuando en realidad muchas veces nos aleja de lo esencial. Ser honestos con lo que sentimos. No se trata de imponerse sobre Dios, ni de rechazar la idea de una inteligencia superior. Se trata de no desaparecerte en el proceso
de la oración. Porque si cada vez que hablas con lo divino, lo haces desde un lugar de entrega pasiva, de silenciamiento interno, entonces estás creando una relación desequilibrada. Una relación en la que tú no existes, solo repites. Y el universo no responde a quienes se anulan a sí mismos, sino a quienes se presentan desde su verdad más íntima. Orar no es pedir permiso, es participar. Y para participar hay que estar presente. El sí esconde muchas veces un miedo disfrazado. Miedo a pedir lo que realmente deseas. Miedo a no merecerlo. Miedo a parecer egoísta. Es el sí que decimos cuando no queremos incomodar. Es el sí que aprendimos desde pequeños, cuando nos enseñaron que la mejor forma de ser buenos era decir que sí a todo, que callar era respetar, que aceptar sin preguntar era sinónimo de fe. Pero eso no es fe, eso es obediencia automática. Y lo automático nunca genera una conexión real. Lo real nace de lo consciente. Cata Benítez nunca plantea la espiritualidad como una cadena de obediencias ciegas. En sus libros hay personajes que dudan, que cuestionan, que conversan con lo divino con honestidad, incluso con rabia o dolor. Y sin embargo, en esos momentos de verdad, la conexión ocurre. Porque la conexión espiritual no es un acto de sumisión, es un acto de encuentro. Y el encuentro requiere autenticidad. Si cada vez que oras lo haces desde un sí que no sientes, estás hablando con un Dios que no escucha, porque ese Dios solo responde a lo que vibra con sinceridad. Tal vez te enseñaron que no debes pedir, que lo correcto es aceptar lo que venga, que si algo no sucede es porque no era para ti. Pero aceptar todo sin cuestionarlo no es madurez espiritual, es resignación. Y resignarse no es orar. Orar es decir, esto es lo que deseo. Y al mismo tiempo, confiar en que si no llega, será por algo mayor, pero no por miedo a expresarlo. No puedes crecer espiritualmente si tu primer impulso es ceder siempre. Porque crecer implica reconocer tu valor, tus emociones, tus anhelos. Y eso no se logra diciendo sí por costumbre. En las tradiciones antiguas, orar era dialogar. Era estar de pie frente al misterio, con humildad, sí, pero también con dignidad. El ser humano era parte del diálogo, no solo receptor pasivo. Pero con el tiempo, ese diálogo se convirtió en monólogo de frases repetidas, en fórmulas que anulaban la espontaneidad. El sí comenzó a usarse como marca de respeto, cuando en realidad muchas veces se usa para encubrir la desconexión interna. Porque decir sí, sin saber lo que quieres, sin sentirlo, es igual a no decir nada. Y esta idea se puede aplicar también fuera de la oración. ¿Cuántas veces dices sí, cuando en realidad quieres decir no? ¿Cuántas veces aceptas condiciones, relaciones, empleos, situaciones solo por miedo a parecer ingrato, difícil o desobediente? Ese patrón se traslada a tu vida espiritual. No puedes construir una oración poderosa si tu costumbre es callarte lo que realmente piensas. Porque tu forma de hablar con el mundo refleja tu forma de hablar con lo invisible. Entonces, ¿qué hacer? No se trata de eliminar el sí de tu vocabulario. Se trata de eliminarlo de aquellos espacios donde no estás siendo honesto. Si lo sientes, dilo. Pero si solo lo dices por hábito, por miedo o por vergüenza, entonces es mejor callar o buscar otras palabras que reflejen con más precisión lo que realmente deseas. En vez de decir, sí, Señor, que se haga tu voluntad, podrías decir, confío en que lo mejor sucederá para mí y para todos los involucrados. O, estoy dispuesto a aceptar lo que venga,
pero también deseo tener paz. Así transformas una frase pasiva en una declaración activa de confianza. No te preocupes por sonar perfecto. Preocúpate por sonar real. Lo divino no necesita frases pulidas, necesita almas abiertas. Y un alma abierta no dice lo que cree que debe decir, dice lo que realmente habita en su interior. El sí automático es como una puerta cerrada con un cartel que dice bienvenido. Pero si está cerrada, no hay bienvenida real. Lo mismo pasa con la oración. Si tus palabras no abren tu corazón, no hay conexión verdadera. Eliminar esa palabra no es un acto de rebeldía, es un acto de honestidad. Es decirle al universo, estoy aquí, este soy yo, con mis dudas, con mis deseos, con mis miedos, pero también con mi intención clara de crecer y de sanar. Y eso es 1000 veces más poderoso que 1000 oraciones que empiezan con sí y terminan con resignación. Porque lo sagrado no necesita que te arrodilles, necesita que te muestres, no necesita sumisión, necesita conexión. Y tú mereces esa conexión. Merezco esa conexión. Todos la merecemos. Solo que para llegar a ella debemos dejar atrás lo aprendido por repetición y empezar a caminar desde lo que sentimos de verdad. Solo así el sí volverá a tener sentido. No como palabra de obediencia, sino como afirmación libre, nacida de la confianza y no del miedo. La segunda palabra que debes eliminar de tu oración es tal vez. Esta expresión, aunque parece prudente, es en realidad una de las formas más comunes en que la duda se infiltra en el lenguaje espiritual. Tal vez parece una palabra amable, una que no impone, que deja la puerta abierta. Pero esa puerta no da acceso a la fe, sino a la incertidumbre. Es una grieta disfrazada de modestia que debilita la vibración de tu mensaje al universo. Cuando oras y dices, tal vez puedas ayudarme, lo que estás diciendo en realidad es, no estoy seguro de que merezco ayuda. O peor aún, no estoy seguro de que haya alguien escuchando. Tal vez es una palabra que vibra en una frecuencia de inseguridad. Es como intentar encender una lámpara con un cable desconectado. La intención puede estar, pero no hay energía suficiente para sostener la conexión. Y en la oración, la conexión lo es todo. Si tu intención no es clara, el mensaje no se sostiene. El universo no responde a las palabras, responde a la vibración. Y la vibración del tal vez es frágil, difusa, indecisa. Es curioso cómo hemos normalizado este lenguaje en nuestras conversaciones diarias. Decimos, tal vez llame, tal vez lo intente, tal vez funcione, como si la vida fuera un espacio constante de duda. Y lo entendemos como parte de la cortesía. No queremos parecer exigentes, ni demasiado seguros, ni arrogantes. Entonces, usamos tal vez como colchón, como escudo, como excusa por si algo no sale como esperamos. Pero esa costumbre, que parece inocente, contamina nuestro modo de hablar con lo sagrado. Porque cuando usas tal vez en tu oración, no estás protegiendo tu fe, la estás saboteando. Estás diciendo, no quiero comprometerme con lo que estoy pidiendo por si no pasa. Y si no te comprometes con lo que pides, ¿quién se va a comprometer contigo? La fe no funciona con dudas maquilladas. Funciona con claridad, con decisión, con enfoque. El universo escucha lo que tú dices con fuerza, lo que tú repites con confianza, no lo que apenas te atreves a murmurar por temor a quedar mal contigo mismo. Benítez jamás escribe con tal vez. Sus palabras, aunque a veces narran lo inexplicable, están impregnadas de convicción. Sus personajes no se acercan al misterio con medias frases. Lo enfrentan con el cuerpo entero. Porque la espiritualidad en su forma más profunda no es un tal vez creo, es un sé que hay algo, incluso si no lo puedo explicar.
Y esa certeza no se logra por lógica, se logra por presencia. Y la presencia necesita decisión. Tal vez es la ausencia de esa decisión. Cuando alguien ora y dice, tal vez no soy digno de recibir, está afirmando una creencia limitante disfrazada de humildad. Está plantando una semilla de negación justo en el momento en que más necesita fe. La oración debería ser el acto más afirmativo de tu día, el momento en que te conectas con lo eterno para decir, estoy aquí, necesito esto, confío en que es posible. Pero cuando usas tal vez, lo que estás diciendo es, no estoy seguro de si me corresponde, no estoy seguro de si puedo, no estoy seguro de si quiero recibir. Y entonces la respuesta del universo es coherente con esa energía. Llega la confusión, los mensajes contradictorios, los silencios largos, porque tu vibración no estaba comprometida con lo que decías. Decías una cosa con la boca y otra con el corazón. Y en la oración, eso se nota. No hay espacio para ambigüedad. O crees o no crees. O confías o dudas. O pides o te escondes detrás del tal vez. Piénsalo en términos simples. Si alguien te dice, tal vez te amo, ¿cómo lo recibirías? Si un médico te dice, tal vez esta medicina te ayude, ¿con qué confianza la tomas? En todos los casos, la palabra tal vez debilita el vínculo. Introduce una sombra que convierte una afirmación en un interrogante. Y la espiritualidad no se alimenta de interrogantes, se alimenta de entrega clara, de convicción emocional. No necesitas estar seguro de todo, pero sí necesitas estar seguro de que estás presente, de que estás dispuesto, de que estás involucrado. En lugar de tal vez, podrías usar frases como estoy abierto a recibir lo mejor para mí. Confío en que lo que pido está en camino. Agradezco lo que viene con amor. Fíjate en la diferencia. Ya no estás dejando el resultado a la deriva. Estás alineando tu energía con una realidad posible. Estás colaborando activamente con la manifestación. Estás orando desde el compromiso, no desde la duda. Porque ese es el verdadero poder de una oración. No en las palabras que usas, sino en la certeza con la que las pronuncias. Puedes decir una frase sencilla, y si la dices con total confianza, esa frase se convierte en una vibración poderosa. Pero puedes recitar una oración entera, aprendida de memoria, y si por dentro hay miedo, esa oración no va a ningún lado. El tal vez es uno de los caminos más sutiles por los cuales la oración se diluye. Por eso hay que erradicarlo de ese espacio sagrado. El mundo ya tiene suficientes dudas. No le sumes más a tu conversación con lo eterno. No pongas freno justo cuando deberías estar abriendo las puertas. No uses tal vez como escudo, porque ese escudo no te protege. Te aísla, te mantiene distante, te impide recibir. Y no estamos hablando de exigir. No se trata de imponerle condiciones a lo divino. Se trata de hablar con la misma seguridad con la que respiras, de sentir que mereces lo que estás pidiendo, que no estás invadiendo un lugar, sino que estás ocupando un espacio que te corresponde como ser consciente, como alguien que siente, que necesita, que desea, y que tiene todo el derecho de expresarlo sin miedo a parecer demasiado humano. La oración no es un examen. No necesitas usar las palabras correctas, solo necesitas usar las palabras sinceras, y ninguna palabra sincera lleva tal vez al frente, porque la sinceridad no necesita titubeos. La sinceridad es clara, simple, honesta. Tal vez es el lenguaje de quien todavía no se permite recibir, y tú mereces recibir, mereces sanar, mereces ser escuchado. Pero para eso tienes que aprender a hablar sin esconderte. Así que a partir de ahora, cada vez que vayas a decir tal vez en una oración,
Detente. Respira. Pregúntate, ¿esto que voy a decir, lo siento de verdad o solo lo uso para suavizar lo que me cuesta pedir? Cambia el tal vez por una afirmación, por una declaración consciente. No temas ser claro. Lo sagrado no necesita que te escondas, necesita que aparezcas. Y aparecer significa hablar con fuerza, con certeza, con la claridad de quien ha elegido confiar. Porque cuando tú confías, el universo responde. Cuando tú afirmas con convicción, la energía se alinea. Y cuando tú dices, tal vez, todo se detiene, esperando que tomes una decisión. Hoy, toma esa decisión. Habla sin tal vez. Habla desde tu verdad. Si hasta ahora este mensaje te está removiendo por dentro, dale like al video y compártelo con alguien que también necesita recordar que su voz merece ser escuchada. Tu apoyo no solo mantiene vivo este canal, también siembra conciencia en otros corazones. Sigamos. La tercera palabra que debes eliminar de tu oración es una de las más peligrosas, aunque esté profundamente arraigada en el lenguaje espiritual. Es una palabra que parece expresar humildad, pero en realidad siembra una idea tóxica en el alma. La palabra es indigno. Tal vez la has dicho alguna vez en forma de frase: no soy digno de tu amor, no soy digno de recibir tu bendición. Aunque no lo merezco, te pido ayuda. Estas expresiones, aunque parecen demostrar respeto o arrepentimiento, están construyendo un mensaje devastador en tu conciencia. Porque al afirmar que no eres digno, estás decretando que no mereces. Y cuando crees que no mereces, dejas de pedir con fuerza, dejas de confiar y sobre todo, dejas de abrirte a recibir. Indigno es una palabra que desactiva tu oración desde el núcleo. No porque tenga un poder mágico, sino porque está sostenida por una creencia profundamente limitante, la de que el amor de lo divino debe ganarse, que hay condiciones para ser escuchado, que primero hay que purgar, sufrir, cumplir ciertos ritos, cambiar, ser mejor, y solo entonces, quizás, te llegue la gracia. Esta creencia opera silenciosamente como una muralla que te separa del amor incondicional. Te hace sentir que debes justificar tu dolor, validar tus necesidades, merecer el milagro. Pero lo divino no funciona con méritos, funciona con presencia, con conexión, con apertura sincera. Cuando dices, no soy digno, tu cuerpo lo siente, tu energía se contrae, tu voz interior se encoge, y la oración se transforma en un acto de súplica tímida, casi una disculpa por atreverte a pedir. Es como presentarte a una cita con la divinidad pidiendo perdón antes de hablar. Pero lo sagrado no quiere sumisos, quiere presentes. No quiere almas que se arrastran, sino corazones que se muestran. El verdadero poder de la oración no está en tu capacidad de humillarte, sino en tu capacidad de reconocerte tal como eres, con todo lo que eres. El lenguaje indigno viene muchas veces de dogmas antiguos, donde la espiritualidad se enseñaba a través del castigo, donde se insistía en que el ser humano era esencialmente pecador, fallido, roto, y que solo a través del dolor podía acercarse a Dios. Pero esa mirada es incompleta. Dakota Benítez lo plantea de otro modo en sus libros. En sus historias, los encuentros con lo divino ocurren no cuando el ser humano se arrodilla, sino cuando se atreve a preguntar, a llorar, a sentir, a dudar. Los protagonistas no son santos ni ángeles, son personas comunes que conectan con lo eterno desde la honestidad más cruda. Decir no soy digno es repetir una historia que ya no necesitas cargar. Es reafirmar una culpa que probablemente ni siquiera te pertenece. Es convertir tu espiritualidad en un tribunal,
donde tú mismo haces de juez, fiscal y reo. Y no estás aquí para juzgarte, estás aquí para despertar, estás aquí para sanar, para conectar. Y eso empieza por cambiar el lenguaje con el que te defines. Porque cuando repites que no eres digno, tu mente lo cree. Y cuando tu mente lo cree, actúas desde esa convicción. Te escondes, te limitas, te saboteas. La humildad real no tiene nada que ver con decir que no vales. Al contrario, una persona verdaderamente humilde reconoce su luz sin orgullo y su sombra sin culpa. Puede decir, he fallado, pero sigo creciendo. He caído, pero sigo buscando. Me cuesta, pero no me rindo. Eso es humildad. Decir no soy digno no es humildad, es miedo. Y el miedo no es compatible con la oración profunda. Porque la oración es apertura, confianza, entrega sincera. No puedes abrir tu corazón mientras lo estás negando. Piénsalo así. Si tú fueras lo divino, escucharías con más atención a quien se presenta desde la culpa o a quien se presenta desde la verdad. No desde la perfección, sino desde la verdad. Desde un esto soy y así te hablo. Porque lo sagrado no busca sumisión, busca conexión. Y la conexión solo ocurre cuando dejas de repetir que no mereces estar ahí. Cuando decides que ya no vas a usar esa palabra contra ti. En lugar de decir no soy digno, podrías comenzar a decir estoy aprendiendo a confiar en mí. Sé que aún tengo heridas, pero hoy me presento con lo que tengo. Aunque me cuesta, acepto que merezco amor. Estas frases no ignoran tus errores, pero tampoco te castigan por ellos. Te sitúan en el presente. Y desde ese presente puedes orar con fuerza, con intención real, con una voz que no tiembla, porque ha dejado de juzgarse. Si quieres que tu oración tenga poder, necesita estar construida sobre una base de autoaceptación. No puedes pedir luz desde una identidad que se cree oscuridad. No puedes pedir guía mientras te repites que no eres suficiente para recibirla. No puedes abrirte al amor si crees que eres indigno de ser amado. Y no se trata de cambiar todo en un día. Se trata de empezar, de cambiar la palabra, de quitarle fuerza al viejo hábito, de darte permiso para expresarte desde un lugar nuevo. Y sí, al principio va a incomodar. Vas a sentir que estás siendo arrogante o egoísta, porque el sistema te enseñó que lo espiritual es sinónimo de desaparecerte. Pero no viniste a desaparecer, viniste a experimentar, a aprender, a sentir. Y para eso necesitas estar presente. Y para estar presente, necesitas usar palabras que no te excluyan de la experiencia de lo sagrado. Así que borra indigno de tu vocabulario espiritual. Cada vez que sientas que estás a punto de decirlo, detente, respira. Recuerda que esa palabra no refleja tu verdad, sino tu programación. Y tú no eres tu programación. Eres mucho más que eso. Eres alma, eres vida, eres conciencia buscando despertar. No necesitas convencer a nadie de que mereces ser amado. Solo necesitas dejar de repetir que no lo mereces. Tu oración cambiará cuando tú cambies la forma en la que te hablas. No necesitas una frase perfecta. Solo necesitas una que sea real, que venga de tu verdad más profunda, que diga, aquí estoy, no lo tengo todo claro, pero estoy dispuesto, estoy abierto, estoy presente. Esa es una oración poderosa, no por su forma, sino por su fondo, porque fue dicha por alguien que ha dejado de creerse indigno y ha empezado a recordar quién es. No olvides esto. Cada palabra que pronuncias en una oración es un reflejo de cómo te ves a ti mismo. Cuando eliminas la palabra indigno, estás reprogramando tu identidad espiritual. Estás diciendo,
Merezco estar en esta conversación con lo divino. Mi historia importa. Mi voz tiene valor. Porque no necesitas tener una vida perfecta para ser escuchado. Solo necesitas estar dispuesto a ser honesto. Cada vez que eliges hablar desde el merecimiento y no desde la culpa, estás sanando no solo tu oración, sino generaciones enteras de creencias heredadas. Estás rompiendo cadenas invisibles que te han hecho dudar de ti durante años. Y en ese acto silencioso, en esa pequeña transformación del lenguaje, estás haciendo algo gigantesco. Estás abriendo espacio a una espiritualidad viva, auténtica y libre. Después de haber explorado las 3 palabras que debilitan la fuerza espiritual de la oración, es necesario detenernos un momento y mirar más de cerca qué es lo que realmente propone Dakota Benítez. No como un dogma, ni como una doctrina cerrada, sino como una mirada profunda, libre y muchas veces incómoda sobre la espiritualidad. Benítez no escribe para imponer, sino para provocar, para sacudir certezas, para sembrar preguntas. Y esas preguntas, más que las respuestas, son el verdadero camino hacia una oración viva. En sus libros, desde Caballo de Troya hasta sus investigaciones sobre fenómenos inexplicables, Benítez nunca se presenta como un iluminado. No entrega fórmulas, no dicta reglas absolutas. Su estilo es más bien el de un testigo, alguien que narra lo que ve, lo que investiga, lo que intuye. Y en esa narrativa, lo que emerge no es un manual espiritual, sino una invitación abierta a que cada persona cuestione lo que ha aprendido y se atreva a construir su propia relación con lo divino. No una relación mediada por normas ni rituales, sino una conexión directa, sincera y profundamente íntima. En muchos de sus relatos, los personajes se encuentran con lo sagrado en momentos de ruptura. No es en los templos donde ocurre lo extraordinario, sino en la soledad, en la enfermedad, en la duda, en la pérdida. Justo en los lugares donde uno cree que lo espiritual no puede habitar. Y sin embargo, ahí aparece la presencia. Una inteligencia que no juzga, que no exige credenciales morales, que no se escandaliza por tus preguntas. Esa es la espiritualidad que Benítez propone. Una donde la verdad tiene más valor que la perfección. La oración, en este contexto, no es una obligación ni una fórmula vacía. Es una conversación con lo desconocido. Es un espacio en el que puedes presentarte sin máscaras, sin miedo a no decir lo correcto, sin la carga de parecer piadoso. Es un acto de sinceridad radical. No se trata de qué tanto sabes de religión, ni de cuántas oraciones memorizas. Se trata de cuánta presencia llevas a tus palabras, de si estás dispuesto a hablar desde tu verdad, incluso si esa verdad está llena de preguntas sin respuesta. Benítez, lejos de rechazar la espiritualidad organizada, propone que no te pierdas en ella, que no conviertas las herramientas en prisiones, que no dejes que las estructuras te impidan tener tu propia experiencia. Porque en el momento en que alguien más te dice cómo deberías orar, lo que deberías decir, cuándo y cómo, es fácil desconectarte de tu autenticidad. Y la oración no funciona cuando viene de la imitación. Solo funciona cuando nace de lo que verdaderamente sientes. Una de las ideas más fuertes en su obra es que el ser humano no necesita ser perfecto para entrar en contacto con lo divino. Necesita ser honesto, necesita ser vulnerable, necesita ser capaz de sentarse consigo mismo y decir, esto soy. No entiendo todo, pero quiero conectar. Y en ese acto de humildad real, no de autoanulación, sucede algo transformador. La oración deja de ser una lista de pedidos y se convierte en un puente.
Una vía abierta donde algo mayor puede tocarte sin necesidad de rituales complejos ni de frases prefabricadas. Otra cosa que Benítez sugiere con fuerza es que el verdadero contacto espiritual ocurre cuando dejamos de repetir y empezamos a sentir. No importa si usas palabras sencillas o elaboradas. Lo que importa es si estás presente, si tu energía está ahí, si tu intención es real. Porque lo sagrado no responde al estilo de la oración, responde a la calidad de tu presencia. Y eso, más que cualquier técnica, es lo que define si hay conexión o no. También es importante destacar que Benítez no elimina la idea de fe, pero sí la redefine. La fe no es creer ciegamente lo que te dijeron. La fe es confiar en lo que experimentas, en lo que intuyes, en lo que sientes cuando dejas de repetir y comienzas a escuchar. Y eso solo es posible cuando haces silencio, cuando apagas el ruido de la exigencia y dejas espacio para que algo nuevo emerja. Una oración basada en este tipo de fe no pide permiso, no pide perdón. Se expresa con claridad, desde un lugar de dignidad. En resumen, lo que J.J. Benítez realmente propone es un regreso a ti mismo, a tu voz interna, a tu forma única de hablar con lo invisible. Y ese regreso no necesita ser espectacular. Puede ser silencioso, lento, íntimo. Lo importante es que sea verdadero, porque la oración más poderosa no es la que impresiona, sino la que nace desde lo que eres, con todo lo que eres, sin filtros. Ahora que hemos identificado las 3 palabras que debilitan tu conexión espiritual, sí, tal vez, e indigno, la gran pregunta es, ¿cómo se ora sin ellas? ¿Cómo se mantiene la fe, la humildad y la apertura sin caer en los viejos patrones del lenguaje que nos alejan de lo divino? Porque no se trata solo de evitar ciertas palabras, se trata de aprender a hablar con el corazón desde un nuevo lugar. Un lugar donde la oración no es sumisión, ni duda, ni autoexclusión, sino una expresión limpia, viva, presente. Lo primero que debes saber es que no existe una única forma correcta de orar. La verdadera oración no está en las palabras que usas, sino en la energía con la que las dices. Puedes usar frases sencillas y tener una conexión profunda. Puedes hablar de manera torpe, interrumpida, emocional y estar más cerca de lo sagrado que alguien que recita oraciones perfectas sin sentir nada. Porque lo que conecta no es la forma, sino la autenticidad. La clave está en comenzar por lo que realmente estás sintiendo. ¿Estás cansado? Dilo. ¿Estás confundido? Exprésalo. ¿Estás enojado con lo divino? No lo escondas. La oración no es un examen que debes aprobar. Es una conversación con lo eterno, y esa conversación solo tiene sentido si nace desde la verdad. Cuando oras desde lo que realmente estás viviendo, sin adornos, sin fórmulas, sin pretender ser quien no eres, entonces el cielo escucha. Porque lo sagrado vibra con lo sincero, no con lo ensayado. En lugar de usar sí como una rendición pasiva, aprende a usar afirmaciones activas. Por ejemplo, en vez de decir sí, Señor, haz tu voluntad, puedes decir estoy dispuesto a seguir el camino que traiga paz, claridad y propósito. Es un lenguaje que no impone, pero tampoco se borra. Reconoce tu apertura sin entregarte ciegamente. Reemplaza el sí por frases como estoy listo, me abro a lo mejor, acepto lo que me ayude a crecer. Estas expresiones conservan la humildad, pero desde la conciencia, no desde la renuncia. Para sustituir el tal vez, necesitas aprender a sostenerte en una vibración de certeza. Y eso no significa tener todas las respuestas. Significa confiar en que hay una fuerza que te acompaña incluso en la incertidumbre. Si en vez de decir,
tal vez puedas ayudarme. Dices, confío en que esta situación se va a resolver de la mejor manera posible. Estás cambiando completamente el campo energético de tu oración. Estás declarando desde la fe, no desde el miedo. Estás estableciendo un puente con lo divino desde la confianza, no desde la resignación. Y con respecto a la palabra indigno, el cambio es aún más profundo. Tienes que volver a creer que mereces, no porque seas perfecto, sino porque eres humano, porque tu alma es parte del todo, porque amar, ser amado y pedir amor no es un privilegio, es un derecho de nacimiento. Cuando oras, hazlo desde la identidad de alguien que tiene valor. Cambia frases como no soy digno por, aunque a veces lo olvido, sé que merezco ser escuchado. Elijo recordar que soy parte de lo divino. Aunque esté roto, sigo siendo luz. Estas frases no niegan tus errores, pero tampoco te definen por ellos. Y eso es lo que abre la puerta a una oración más poderosa. También puedes incorporar pausas de silencio en tu oración. No todo tiene que ser dicho con palabras. A veces, simplemente sentarte, cerrar los ojos y respirar con la intención de conectarte ya es una oración. En ese silencio, hablas desde otro lugar, y a menudo lo que no puedes poner en palabras se expresa igual. El silencio no es ausencia, es presencia profunda, es decir, sin decir. Es confiar en que lo sagrado te escucha incluso cuando tú no sabes cómo hablar. Otra forma de fortalecer tu oración sin usar las palabras limitantes es agradecer antes de pedir. Esto no es para manipular la energía, es para recordarte que ya estás siendo sostenido, que no partes de la carencia, sino de la abundancia. En vez de, por favor, ayúdame, puedes comenzar con, gracias porque sé que ya estás conmigo en esto. Esa simple inversión cambia tu estado emocional. Te coloca en una frecuencia de gratitud, que es una de las más altas que existen. Desde ahí, todo lo que digas tiene más fuerza. Y no tengas miedo de crear tus propias oraciones. Puedes escribirlas, puedes improvisarlas, puedes repetirlas si te hacen bien. Pero asegúrate de que te representen, que sean tuyas, que al decirlas no sientas que estás fingiendo. Una oración verdadera puede ser tan simple como, estoy aquí, te necesito, guíame. No necesita adornos, solo necesita conexión real. Recuerda que la oración no es una moneda de cambio, no es una lista de condiciones, es un puente que tú mismo decides cruzar. Y para cruzarlo, no necesitas nada más que tu verdad. Cuanto más te permitas hablar sin miedo, sin palabras heredadas, sin fórmulas ajenas, más fuerte será tu conexión. Y llegará un momento en que orar ya no será solo algo que haces cuando necesitas ayuda. Será algo que forma parte de tu día, de tu manera de respirar, de tu forma de estar presente. Esa es la meta. Transformar la oración en una experiencia viva, no mecánica. Una experiencia que evoluciona contigo. Que no depende de que repitas lo que te enseñaron, sino de que digas lo que tu alma hoy necesita expresar. Y si hoy solo puedes decir, no sé qué decir, dilo. Eso también es válido. Eso también es oración. Porque el universo no está esperando palabras bonitas. Está esperando tu presencia. Después de este viaje, tal vez te das cuenta de que la oración no es lo que pensabas. Tal vez descubres que no necesitas aprender algo nuevo, sino más bien desaprender. Soltar la estructura que te impusieron. Romper las cadenas del lenguaje que repetías por hábito. Abandonar la imagen de un Dios lejano al que hay que convencer y acercarte, por fin, a una conciencia viva que solo espera una cosa: tu verdad. Este video no es una crítica a la fe. Es una invitación a profundizarla.
a dejar de vivirla como un rito repetitivo y convertirla en un acto de presencia consciente, a dejar de hablarle al cielo desde la culpa o el miedo y empezar a hablar desde la certeza de que sí eres escuchado, de que sí mereces, de que sí puedes cambiar tu vida desde dentro. La oración no es algo que haces, es algo que eres. Es una forma de estar, de respirar, de caminar por el mundo sabiendo que no estás solo. Hoy has descubierto 3 palabras que, aunque suenen espirituales, están saboteando tu conexión. Sí, cuando se usa como rendición pasiva. Tal vez, cuando se disfraza de prudencia, pero vibra en la duda. Indigno. Esa herida profunda que se esconde tras la máscara de la humildad. Y al sacarlas de tu lenguaje, no solo limpias tu oración, limpias tu energía. Desbloqueas tu derecho a manifestar, a ser guiado, a sentirte en comunión con lo invisible sin tener que justificarte. Porque lo sagrado no exige perfección, exige presencia. No espera que te conviertas en alguien distinto, espera que seas tú, con tus preguntas, con tus heridas, con tus errores, con tus aciertos. Lo único que te pide es que aparezcas, que no uses palabras que te borren, que no te arrodilles para esconderte, sino para anclarte, que no pidas por pedir, sino que expreses desde tu centro lo que realmente hay. No subestimes el poder que tiene este cambio. Una sola palabra puede elevar tu vibración o bajarla. Una sola palabra puede recordarte tu verdad o encadenarte a una mentira antigua. Por eso es tan importante hablar con conciencia. Revisar no solo lo que dices en voz alta, sino lo que te dices por dentro. Porque esas frases silenciosas también son oraciones. Y muchas veces son las más potentes. No soy capaz. Esto nunca va a cambiar. Así soy yo. Todo eso son decretos que, repetidos sin pausa, moldean tu realidad. A partir de hoy, quiero invitarte a practicar una nueva forma de orar. Una forma libre, cruda, sincera, que no dependa de lo que otros esperan, sino de lo que tú realmente sientes. Si quieres gritar, grita. Si quieres llorar, llora. Si no sabes qué decir, guarda silencio. Pero no uses las palabras que te desconectan. No te hables con la voz de tus miedos, ni te presentes como un mendigo frente al universo. Habla como quien sabe que forma parte del todo, como quien recuerda que la divinidad no está fuera, sino dentro. Repite esta frase, si te resuena. Ya no oro desde la duda, oro desde mi verdad. Hazla tuya. Escríbela, cántala, intégrala, porque es desde esa verdad donde se abre el canal, donde las señales llegan, donde la energía se mueve, donde la fe ya no es creencia, sino certeza sentida. Y si este video resonó contigo, si sentiste que algo se movió, que algo hizo clic, quiero pedirte una cosa muy sencilla pero muy poderosa. Déjame tu comentario abajo. Quiero saber qué parte te tocó más. ¿Qué palabra te hizo pensar? ¿Qué frase quieres recordar? Y si conoces a alguien que ora desde la culpa, desde la duda o desde la baja autoestima, compártele este video. No para convencer, sino para ofrecer una nueva posibilidad. Porque a veces, una sola conversación puede cambiar todo. Y esta puede ser esa conversación para alguien más. También te invito, si no lo has hecho ya, a suscribirte al canal. Aquí compartimos contenido profundo, real, hecho desde el corazón, sin fórmulas vacías, sin máscaras. Si te gusta cuestionar, si te gusta crecer, si te gusta vivir una espiritualidad libre, este es tu lugar. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Porque vienen temas igual de potentes que este, y quiero que seas parte. Y ahora sí, para cerrar este espacio como se merece, tengo un pequeño ritual. Si llegaste hasta aquí, quiero darte un regalo.
Un saludo especial en el próximo video. Pero no será para cualquiera. Será para quienes, como tú, se quedaron hasta el final. Así que si quieres recibir ese saludo, solo tienes que escribir una palabra mágica en los comentarios. Una sola, pero que encierra todo lo que acabamos de compartir. La palabra es presente, no presente como en pasar lista, sino presente como en estoy aquí, como en ya no me escondo, como en esto es lo que soy. Porque esa es la esencia de toda oración verdadera. Presentarte ante lo divino tal como eres, sin filtros, sin miedo, sin palabras que te nieguen. Escríbelo en los comentarios. Presente. Solo eso. Y sabré que no estás solo, que somos muchos los que estamos despertando, que hay una nueva forma de hablar con el universo y que ya no tenemos miedo de usar nuestra propia voz.